El único lugar en donde lo paranormal, lo oculto, seres de otro planeta y lo desconocido se reúnen. Esto es Psycho Stress. Bienvenidos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Psycho Stress. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en por fin, final de temporada, como lo habíamos mencionado, final de temporada. Y qué forma de cerrar también el mes del horror, hablando pues de un programa pionero quizás, de muchos otros que algunos han sabido sobrevivir y otros pues no tanto, pero pues sin duda alguna todos reconocen a La Mano Peluda como el pionero de todo este show de historias de terror a través de la radio. Y como siempre me acompaña mi compañero, válgame la redundancia, me acompaña mi compañero. Jesús, ¿cómo estás? Bien, aquí ya con ansias de empezar este especial de Halloween. Como les habíamos dicho, pues este es el final de temporada y qué mejor manera de cerrarlo que con el especial de uno de los programas que creo que a todos los de la edad, a todos los chavorrucos, nos marcó en su tiempo, ¿no? Sí, sin duda alguna, sí. Pues efectivamente, como lo dijo Jebus, yo creo que es un programa mítico, güey. Sí, es un programa que si hablas de algún programa en específico de terror, tiene que salir primero La Mano Peluda, sin importar el formato, televisión o radio. Pues es que fíjate que, por ejemplo, yo te voy a ser sincero, yo lo empecé a escuchar cuando empezó Juan Ramón Sáenz, que fue en los 90 y tantos más o menos. Sí. La neta yo sí era así como de... en la radio me acuerdo que aquí en la ciudad en la que vivimos había una estación que no sé si todavía exista, pero era donde lo pasaban, era donde por ahí de las 6 o 8 de la tarde más o menos en ese transcurso de tiempo, era cuando lo ponían y había una repetición a partir de las 12 de la noche. Sí. Entonces yo sí me lo aventaba ese programa, sí era un poco fan. Ya después, cuando crecí y empieza a entrar el internet, me voy a ir bien viejo, pero cuando ya hay un poco más de acceso al internet, a computadoras y abren estos cibercafés, yo con mis compas íbamos a los cibercafés y entrábamos a la página de Radio Fórmula, ahí en la sección de La Mano Peluda, para escuchar los programas o leer las notas o ver las historias, imágenes y todo lo que había en aquel entonces ahí. Sí, así es. Y pues efectivamente, este especial de Halloween está enteramente dedicado a La Mano Peluda. Y dentro del staff, producción y nuestros esclavos asesores que se dedican a hacer los guiones, pues estuvimos recopilando historias que fueron narradas en este programa y que a nuestro parecer fueron quizás, si no las primeras, podrían ser parte de las principales que sí causaron pues esa cuestión de terror, esa cuestión de inquietud al momento de que fueron pues transmitidas y escuchadas, básicamente. Y quiero dejar claro desde este momento que sí vamos a hablar de Josué, sí vamos a tocar muy por encimita. Bueno, eso se escucha feo. Vamos a hablar poquito por encima. Yo no quiero tocar por encimita a Josué, la neta. Vamos a hablar por encimita del caso Josué. Si bien todos ustedes saben, pues el caso Josué es, si no el más reconocido de La Mano Peluda, porque sí tuvo un gran auge. O sea, sí es una historia bastante interesante la que Josué nos cuenta. Y yo me refiero a historia porque no tengo pruebas, pero tampoco puedo decir que sea cierto. Así que simplemente para mí me resultó una historia bastante interesante. Así que sí vamos a estar hablando de Josué. Muy por encimita, pero sí. Así que, ¿cómo ves, Jesús? Pues es que, como te decía, cuando empezamos con lo del especial de
Halloween, cuando empezamos a planearlo, hablar de Josué es caer otra vez en lo mismo. O sea, creo que de la mano peluda, el caso más, ¿cómo se podría decir? Más tocado en este caso sería el de Josué. O sea, ha habido programas, hay especiales, documentales, incluso una entrevista con el mismo Josué, que ya es muy, muy redundante volver a tocar ese tema. Por eso trajimos unos temas que casi no se han tocado, que muy poca gente conoce, o solamente las personas que les tocó escucharlo en aquel entonces lo conocen, pero que son igual de espeluznantes, se podría decir, que el caso Josué. Así es, Jesús. Así que no le vamos a dar más vueltas y vamos a comenzar. A ver. Sí, señor. Los mexicanos somos amantes de lo paranormal y las leyendas, pues algunas de nuestras historias más misteriosas datan de la época prehispánica. Lo anterior ha hecho que aparezcan numerosas series, programas de radio y libros sobre historias, fenómenos que la razón no puede explicar. Sin embargo, uno de los programas más entrañables para nosotros los mexicanos es La Mano Peluda, el cual ha aterrorizado a chicos y grandes durante más de 2 décadas. La Mano Peluda es un programa de radio que aún se sigue transmitiendo desde México para el mundo, el cual se basa principalmente en la difusión de relatos de radio terror, es decir, donde la gente llama a un programa de radio en vivo y pues relata al aire su historia de terror. Originalmente este programa inició el 13 de agosto de 1995 y fue creado por Mario Córdoba, quien entonces era director artístico de la estación de radio 104.1 FM. Su primer conductor, efectivamente, no fue Juan Ramón Sáenz, sino que fue Rubén García Castillo, quien transmitió solo durante 4 años. Posteriormente, de 1999 al 2010, La Mano Peluda estuvo a cargo de quien creo yo que fue quien le dio la identidad a La Mano Peluda, que fue el señor Juan Ramón Sáenz. Del 2010, que lamentablemente fue su fallecimiento, al 2018, a enero del 2018, regresa nuevamente Rubén García Castillo, y a partir del 15 de enero hasta la fecha estará bajo la conducción de Gina Avilés y Nacho Muñoz. Honestamente, no tengo idea quiénes son. No es por ser mala onda, pero Creo que ahorita ya están en formato podcast también, o sea, se quedaron con el nombre, pues lo que sea cada quien, el nombre está muy, muy fregón y es un nombre fácil de recordar. sí, la verdad, sí. Pero creo que son las personas, un saludo si nos llegan a escuchar, Estaría chido. que están manejando ahorita el podcast de La Mano Peluda. Así es. Creo, no estoy seguro. Así que si nos topan por ahí, no se sientan mal. Yo es que la verdad, pues me quedé en la era de Juan Ramón. Sí. Ni siquiera Rubén García, honestamente. Yo de Rubén García sí sabía, pero no. O sea, sí, para mí lo de Juan Ramón fue lo que más se dio a conocer, pues. Creo que una de estas llamadas, no recuerdo cuál de las que tenemos en el especial del día de hoy, sí la atendió Rubén García. No recuerdo cuál, pero sí hay una en las llamadas que fue atendida por él. Entonces, Gina Avilés y Nacho Muñoz son los que están encargados o son los productores de la emisión desde hace 2 décadas, más o menos. La Mano Peluda ha sido un programa icónico, no solo en México, sino en el mundo entero. Su dinámica es muy sencilla. Distintos radioescuchas se comunicaban al programa y relataban sus historias. Algunas de ellas eran experiencias propias y otras transmitidas por algún amigo o algún pariente. La temática era muy diversa. La gente solía hablar de apariciones fantasmagóricas, abducciones alienígenas, la tabla Ouija, etc. Asimismo, existían algunas investigaciones especializadas hechas por el equipo periodístico de La Mano Peluda. Todo esto era transmitido los días hábiles, estamos hablando de lunes a viernes, a las 22 horas, con una gran audiencia, lo que hacía de este programa un superviviente de la tradición oral aquí en México. Y seamos realistas, este programa, además de ser un programa de terror, además de que tenía esta dinámica de contar historias, experiencias y cosas de este tipo, funcionaba también en esta cuestión de pasar tal vez vivencias, también historias que han sabido mantenerse activas o han sabido sobrevivir a través de los años. Porque si bien, como lo mencionó Jesús, obviamente La Mano Peluda pasó a un formato podcast, se actualizaron, pero sí quedó muy marcada esta cuestión de que se disfrutaba y que incluso se mantenía vigente el pasar las historias que escuchaba alguien de La Mano Peluda. Entonces creo que
además de ser un programa icónico, sí fue un gran parteaguas en la cultura, al menos aquí en México, de transmitir historias o leyendas, Jesús. Creo yo que va por esa vertiente. Así es, y recuerdo, bueno, su auge creo que fue en la década de los 90, por ahí de los, creo 95 a la fecha, bueno, 95 en adelante hasta que sucede lo de Juan Ramón Sáenz. Pero yo en aquel entonces la mayoría de mis amigos escuchaban los programas, o sea, para las personas que siempre nos ha gustado todo esto de terror, todo esto de lo paranormal, creo que fue, me atrevo a decir que el primer programa que empezó a tratarlo de una manera un poco más profesional, si se puede decir, Sí. o a meterse un poco en temas un poquito más escabrosos. Porque, y creo que hasta la fecha no hay un podcast después de La Mano Peluda y Psychos 3 Obviamente. Sí, que toquen sí. que toquen los temas así. O sea, por lo general todos se van por lo mismo, se van por fantasmas, La Llorona, el Chupacabras, alienígenas y por cosas muy sensacionalistas, si se puede decir así. Claro. Pero por ejemplo, es por lo mismo que el caso Josué fue el más sonado. Porque aparte que fue de los últimos, tú le preguntas a alguien que se haga llamar fan del terror o de programas de paranormales como fue La Mano Peluda y conocen si acaso el caso de Clarita y se acabó. Sí. Porque fueron los dos más sonados. Y el de Josué sí opacó bastante el de Clarita, que también es un gran caso. Y los otros casos que trajimos el día de hoy también son casos igual de sorprendentes como el de Josué, pero que al pasar todo lo que sucedió con ese caso, pues se fue quedando en el olvido y ya pocas personas los conocen. Sí, claro. Incluso, pues, podríamos decir que el caso Josué, y no queríamos hablar del caso Josué y aquí estamos, ¿verdad? Sí, pero no vamos a Podríamos tocar decir- el tema en sí, o sea, es nomás así como que, Exacto, como referencia. exacto. Pero sí, una de las cosas que creo yo que el caso Josué atribuyó a la cultura mexicana en cuanto a los relatos de terror y toda esta cuestión de programas de terror fue quizás esta parte de que tú escuchas el relato y si solamente le prestas atención a lo que estás escuchando, yo creo que incluso mejor que cualquier película de terror en la actualidad. Yo creo que si hubiese sido una película de terror hubiera sido muy buena. Claro, si hubiese habido una producción bastante buena y pues alguien se hubiera atrevido a hacerla. Pero además de ser el caso más sonado o más popular de La Mano Peluda, también es el caso al que se le atribuye una gran maldición. Efectivamente. No sé por qué lo dije como si estuviera con gente. Pero sí. El caso Josué atrae una maldición. O muchas personas atribuyen este caso como la maldición principal de La Mano Peluda, principalmente con sus conductores. Así que Jesús, ¿tú sabes mejor esto? Todo tuyo. De la maldición. Así es, mira, un lunes 31 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de Rubén García Castillo, locutor mexicano conocido principalmente por su trabajo en el entrañable programa de radio La Mano Peluda, donde por años se mantuvo al frente en dos periodos distintos. Fue Rodrigo Jiménez, director general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, quien confirmó en redes sociales la muerte del comunicador especializado en temas de ocultismo y sucesos paranormales. Carrillo estuvo al frente de la emisión de este programa durante 4 años, antes de pasarle la batuta a Juan Ramón Sáenz, quien lideró el popular programa de radio desde 1999 hasta el año en que falleció, que fue el 29 de mayo del 2011. Tras la partida de Sáenz, García Carrillo retomó el mando del programa, en el que permaneció hasta el 2018, cuando dejó de emitirse por cambios estructurales de la cadena radiofónica. Fue entonces cuando García Castillo mudó su concepto al programa de Mexiquense Radio Historias del Más Allá. Al momento no se han dado a conocer las causas del deceso del comunicador. Sin embargo, su partida ha comenzado a generar algún tipo de especulaciones que lo vinculan al fallecimiento de Juan Ramón Sáenz, el otro emblemático locutor de La Mano Peluda, quien falleció hace ya 10 años. Debido a que ambos comunicadores fallecieron a finales de mayo con una década de diferencia, algunos usuarios han relacionado la muerte de García con la de Sáenz, deceso que desencadenó una serie de leyendas en su tiempo.
Muchos de los radioescuchas de Sáenz, el recordado locutor falleció a los 48 años, aseguraron que su deceso se debió a una supuesta maldición derivada de su última investigación paranormal, cuando indagó en los detalles del famoso caso Josué, que es el que hablamos hace un momento. Un individuo que aseguró haber hecho un pacto con el diablo. Y es años atrás, en 2002, uno de los casos que impactaron al público de La Mano Peluda fue el de un joven llamado Josué Velázquez, quien llamó desde Estados Unidos a la cabina de radio para contar un supuesto caso de posesión demoníaca derivado de un pacto con entidades obscuras, al que accedió tiempo atrás para poder obtener dinero y lujos. Entonces Josué contó al aire que sí había recibido lo prometido, pero que a cambio tendría que pagar el acoso de demonios, quienes lo atormentaban agresivamente. Josué dijo practicar las artes oscuras e incluso haber contactado al mismo diablo, que lo hacía sentir ganas de hacer cosas malas. En una transmisión, el atormentado sujeto aseguró que los entes quien querían muerto a Juan Ramón Sáenz, precisando que él no lo deseaba así. En una de las llamadas a la cabina se le escuchó a Josué atemorizado, y en ciertos momentos de su participación al aire se pueden escuchar voces graves, gruñidos, distorsionados y carcajadas burlonas que se resistían a las palabras de un predicador cristiano que se encontraba en la cabina. Oro por la liberación del alma de Josué. Desde entonces, algunos consideraron el caso como Josué el endemoniado. El suceso causó tal impacto que en 2011, ya cuando Juan Ramón incursionaba en TV Azteca con colaboraciones en el programa Extra Normal, que el fallecido locutor volvió a contactar a Josué para darle seguimiento a su caso. Entonces viajó a Estados Unidos para entrevistarlo, pero se dice, según versiones disponibles en YouTube, que durante la entrevista se le ve a un Juan Ramón con un semblante descompuesto y haciendo muecas de dolor, hecho que fue atribuido a un presunto trabajo. Ya de regreso en México, a los pocos días, tanto el reportero como el camarógrafo que acudieron a la entrevista con Juan Ramón Sáenz sufrieron percances, pues uno de ellos sufrió un aparatoso accidente automovilístico donde casi pierde la vida, y el otro fue intervenido de emergencia. A los pocos días, Sáenz perdió la vida, víctima de un paro respiratorio a causa de una misteriosa bacteria gastrointestinal que le provocó un cuadro agudo de peritonitis. Aunque esa es la versión oficial del deceso, usuarios y fanáticos de La Mano Peluda aseguran que Josué habría ofrecido al diablo la vida de otra persona para poder continuar con su parte del trato, la de Juan Ramón Sáenz. Desde entonces, hace 10 años, se desconoce qué ha pasado con Josué Velázquez, quien ha vuelto a ser recordado con la reciente muerte de Rubén García Castillo. Esa es la maldición que tuvieron los dos locutores principales de este programa, mi Ulises. ¿Cómo ves? Fíjate que yo no recordaba que efectivamente ambos murieron en el mismo mes, con la diferencia obviamente de una década. Y está extraño porque, pues obviamente todos relacionamos al caso Josué, al mismísimo Josué Velázquez y a Juan Ramón. Pero en cierta parte de esta historia sí nos resulta un poco extraño el que tenga que ver Rubén García, puesto a que si bien él pudo haber escuchado el programa, pues no fue parte directa de él. Como leyenda, pues está, o como mito, mejor dicho, está interesante pensar que Josué le haya echado la maldición al programa en sí. Habrá que esperar otros cuantos años más a que se cumplan 10 años, a ver si alguien muere en mayo para ver si es cierto. Suena curioso, pero sería la única forma de poder comprobar qué tan cierto puede ser esta teoría. No es tanto una leyenda, yo pienso que es más bien una teoría, porque sí coinciden las muertes. O sea, es muy curioso que ambos locutores fallezcan en el mismo mes con una diferencia de 10 años. Entonces sí resulta interesante pensar que puedan pasar otros tantos años más para cumplir 10 años y ver si alguna de las personas que están a cargo de La Mano Peluda, sea en el formato en el que esté en ese momento, pues fallezca. Entonces sí le atribuiríamos completamente a Josué
Y creo que hasta le creeríamos el caso. Yo pienso que sí comenzaría a tenerle respeto al caso Josué. Pues es que, por ejemplo, hablando específicamente del caso Josué, hace no mucho volvió a aparecer en cámaras con una entrevista que le hizo Gusgri, que lo pueden ver en YouTube. Está muy buena la entrevista. Sí. Y es lo que te contaba, el día que salió, que terminé de verla, no sé si recuerdas que te mandé un audio, te mandé mensaje, que la vieras, o sea, la forma en la que él se expresa, en cómo él, su comportamiento, su semblante, hasta sus risas, causan un poquito de miedo, y hace así como que te da la pauta a creerle todo lo que él contó que le había sucedido. Incluso da más detalles de lo que pasó y de cómo fue este trato, que llegó a tener bastante dinero que no podía ni gastarlo. O sea, por ahí expresa que, creo que también ese dato está ahí en internet, que las personas que iban a visitarlo veían una casa que, aunque era muy lujosa y que había muchos objetos de valor, era una casa que parecía un basurero, cajas de comida deshaciéndose, refresco, agua, ropa, todo tirado, porque pues se empezó como que dentro de su pacto se empezó como a volver loco. Claro. Entonces, todo esto pues sí da indicios de que tal vez sí sea verdad todo lo que le sucedió a este joven, pero no recuerdo si tocan el tema de que él haya ofrecido la vida de Juan Ramón Sáenz. Sabemos, los que hemos escuchado los podcasts de Gusgri, sabemos que él no se anda con cosas y él pregunta. Sí, claro. Entonces no recuerdo bien si le preguntó acerca de eso o no, pero indagando más sobre ese caso, ya para cerrarlo, para no extendernos en el caso Josué, es de que yo había encontrado que él tenía un anillo, que es el que le dio el diablo cuando le ofrece la vida de otra persona, supuestamente. Sí, exactamente. Entonces este anillo él lo portaba. Cuando va a la entrevista, por ahí hay, creo, videos o algunas como fotografías, se ve que Josué lleva ese anillo puesto. Sí. Cuando termina la entrevista, que se va, por ahí una foto de Juan Ramón Sáenz a los días en Radio Fórmula o en la estación, en la cabina de radio, y ya trae Juan Ramón el anillo. Sí. Por ahí está ese dato de ese anillo, que supuestamente al Josué dárselo, él termina con su maldición y ofrece el alma o la vida de Juan Ramón, y Juan Ramón, al aceptarlo tal vez sin conocimiento, pues es que se lleva esta maldición y pasa lo que le sucede, ¿verdad? Sí, claro. No, incluso se llegó a decir precisamente tocante a ese anillo. No recuerdo en qué programa exactamente, pero no sé si recuerdas que Dross tuvo también una entrevista con Josué y mencionaba precisamente de ese anillo. Yo recuerdo que en esa entrevista Josué menciona que, no estoy seguro, pero menciona que ese anillo se lo había puesto en una mano y la norma principal es que no podía quitárselo de esa mano. Uh-huh. Vamos a figurar que él lo tenía en la mano izquierda. Entonces ese anillo tenía que permanecer en esa mano. No podía moverse de ahí, no podía quitárselo, literal. Y si mal no recuerdo, en la entrevista que tuvieron Juan Ramón, el reportero de Extra Normal, y Josué, que no sé si recordarás que Josué estaba a espaldas, o sea, él no dio el rostro. Simón. Los que estaban de frente eran Juan Ramón y el conductor el reportero de Extra Normal, perdón. Y recuerdo ver que en una de las tomas pasan la mano de Josué, la mano derecha, y se ve ese anillo. Uh-huh. Entonces ahí fue como que una serie de cuestiones que sí se prestaron a interrogantes de por qué razón Josué traía el anillo en otra mano si él mismo había dicho en la llamada que no se lo podía quitar. Entonces ahí fue donde yo comencé a ver más esta cuestión de Josué como a demeritar, vamos, su historia. Pero entonces sucede la cuestión de Juan Ramón Sáenz, su muerte y el accidente que tuvo este reportero y camarógrafo también. Entonces comienzas a decir, ok, pues ya esto no son coincidencias. Después te enteras de que el pastor que estuvo también en esa llamada fallece. Sí, también murió. Entonces ya es ahí donde dices, ok, entonces creo que sí puede tener un poquito de veracidad. Entonces ya para concluir, Josué está bien loco, honestamente. No lo vamos a invitar aquí, nunca. No. No. Si quieren ver más de ese caso, yo les recomendaría mucho la entrevista
que le hizo Gusgri para mí ha sido de las mejorcitas para que se den. Sí, la verdad sí. Estuvo Sí, la mejor verdad, que la de sí. Dross, Entonces, por si honestamente. quieren darse una vuelta. Y si el Gusgri nos llega a escuchar, un saludote también. Saludos, señor. Lo dudo, pero un saludo. No, ¿quién sabe? Alguien le haga llegar el podcast. Nunca se sabe. O el clip, ¿verdad? Que sacan ahí un clipcillo y se lo manden. Exacto. Hacer un clipcito de audio por ahí. Pero vamos a darle seguimiento, pues, mi Ulises, a los casos más impactantes, dejando ya de lado a Josué, dejándolo en paz, pues. Y vamos con uno de los casos que para mí creo que es que los que escogimos sí es como mi top 5 de casos. Sí, honestamente. Creo que sí son. Yo en lo personal hay dos en este top que son mis favoritos. Son quizás los más cortos de lore o de contexto, como quieren llamar. Pero en realidad, al momento en que los escuchas, te puedes sumergir en la angustia y en la desesperación del momento que se vive. Entonces, ¿Cuántos casos traemos? quiero ¿Traemos comentarles que 4? sí, son 4. Sí, dejamos. Sí, es que es el top 5. O sea, Josué y estos 4 casos para mí son los que he escuchado más de una vez, la verdad. Exacto. Y uno de ellos, Sí. quiero presumir que uno de ellos yo lo escuché en vivo, güey. Yo escuché. Yo solamente 2 de estos. Sí, los escuché el escuché de en vivo. Clarita en vivo, güey. El de Nash y el de Clarita fueron los que yo escuché. Los tengo presentes. A ver, entonces, ¿con cuál vamos a comenzar, mi Ulises? Vamos a comenzar con uno de mis favoritos. Ahora sí, gente, disfrútenlo. Quiero mencionarles que estos casos fueron redactados directamente de las llamadas. Así que sumérjanse en la ¿cómo se podría decir? En la atmósfera. En la perspectiva, en la atmósfera, exacto, de que están escuchando el programa. Aquí Obviamente no soy Juan Ramón. No aquí soy Rubén. producción va a meter una musiquita de suspenso acá coqueta. Obviamente. Algo estresantito para que entren en la atmósfera. A ver. Obviamente. El caso Nash es considerado como una presunta posesión demoníaca en vivo y en directo. Un individuo de nombre Nash llamó para compartir su relato en Historias de la Mano Peluda. Lo curioso de este asunto fue que el propio Nash era el protagonista. Con una voz trémula y nerviosa, Nash contaba que atravesaba por situaciones muy extrañas desde hace 6 meses. Presentaba heridas y sentía, citando entre comillas, una energía rara dentro de él. Súbitamente, a medio relato, la voz de Nash se tornaba grave e inteligible, para luego regresar a un lloroso Nash que repetía que no podía enfrentarse a esta entidad. La llamada se desarrolla de la siguiente manera. Nash llama al programa para contar que realizó un pacto con sangre, en el cual él le pedía a la Santa Muerte otorgarle su propia sangre a cambio de que su exnovia regresara con él. Lo importante de superar relaciones pasadas. Es todo lo que tengo que decir. Desafortunadamente, su exnovia fallece posterior a este ritual, y desde ese momento, Nash comienza a vivir cuestiones muy inexplicables. Juan Ramón le cuestiona diciéndole que estos son eventos inexplicables que él comienza a vivir, a lo que Nash le menciona que él siente, y cito entre comillas, a alguien dentro de él. Menciona también que él se siente que comienza a hablar en otros idiomas. Al igual menciona que uno de sus hermanos llevó a un sacerdote a su casa para que platicara con él y pudiera ayudarle. A lo que Nash, sin respuesta positiva, mencionó que el sacerdote no pudo hacer nada, confirmando también que de este suceso tiene ya 6 meses viviendo esta situación. Juan Ramón le pregunta también si además de sentir a alguien dentro de su ser, ha presentado rasguños o si siente que su vientre se mueve, a lo que Nash replica de forma positiva que sí ha presentado moretones y que siente algo moverse en su vientre. Juan Ramón también pregunta cada cuándo pasan estos síntomas y cuándo fue la última vez que vivió estos eventos. Nash le responde que un día anterior a esa llamada había sido el último episodio que había experimentado, comentando también que cada tercer día se presentaban estos síntomas o estos eventos. Nash le indica también que cuando comienzan estos eventos, él siente que su abdomen se mueve y comienza a hablar en otra voz. Para este punto, el pastor Hugo Álvarez, quien le pregunta a Nash qué o cuáles fueron las frases que fueron utilizadas en el pacto en el que él le pedía volver con su exnovia, Nash únicamente le dice, entre comillas, yo solo quería regresar con ella.
y a cambio, él ofreció sangre de su cuerpo cortando su mano. A partir de este ritual, Nash cuenta que transcurre un mes cuando muere su exnovia. Justo en ese momento, Nash comienza a hablar de una forma muy extraña, donde se escuchan gruñidos y lenguajes que no se tienen conocimiento, pertenezcan a alguna etnia o algún idioma antiguo. De fondo se escucha a alguien en la llamada que le dice: Nash, escucha mi voz, tú puedes, regresa, te ordeno que regreses, yo te conjuro en el nombre de Jesús. Mientras Nash sigue hablando con una voz que no parece ser la de él, y en este momento la llamada se corta. Cabe mencionar rápidamente que esto que yo les acabo de mencionar sucede justo cuando el pastor Hugo Álvarez comienza a cuestionarle sobre qué frases o qué palabras utilizó en el ritual. Al momento de que ustedes escuchen esta llamada, Nash, que comienza a decirles nuevamente que él solo quería regresar con ella y que cuánto tiempo había pasado, es cuando su voz empieza a distorsionar. Si son personas muy sensibles a este tipo de cosas, sí les recomiendo que si van a escucharlo, tengan en consideración esto, porque sí resulta muy, muy inquietante la forma en la que Nash, o en la que la supuesta identidad que Nash dice tener, comienza a hablar. Juan Ramón afirma posteriormente que Nash tuvo un episodio que, ya que le dice, estaban ocurriendo algo frente a dos expertos, es decir, este suceso no puede ser descartado como falso, porque sí fue un episodio que tanto Juan Ramón como el pastor estuvieron viviendo, y que es difícil que se pueda engañar de esa forma, y fue algo que Juan Ramón citó. Posterior a esto, Juan Ramón menciona que retornó la llamada de vuelta a Nash, pero nuevamente durante esa llamada sufrió un segundo episodio. Ya en un nuevo intento por retomar la comunicación, volvemos a escuchar a Nash. Juan Ramón le pide que esté tranquilo, indicándole que él tiene el poder para evitar que esta entidad lo posea. El pastor le pide a Nash que repita lo siguiente: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Entrego mi vida al Señor Jesucristo. Cuando Juan Ramón le pide a Nash que repita lo que el pastor le está diciendo, Nash comenta que no puede hacerlo. A lo que le dicen tanto Juan Ramón como el pastor: por supuesto que puede. Nash pide desesperadamente que lo ayuden y después comienza a repetir lo que el pastor le va diciendo. Mientras Nash está repitiendo la oración, podemos notar un cambio muy grande en la voz. Comienza desde el punto en el que grita regresa, regresa, antes de comenzar la oración que le estaba diciendo el pastor, aluciendo a que la entidad estaba poseyéndolo nuevamente. Mientras el pastor indica en la llamada que Nash ha confesado a Dios en su vida, podemos nuevamente escuchar a Nash emitiendo ruidos extraños, y de la nada, la llamada finaliza nuevamente. Retomando el intento por volver a llamar, no pudieron retomar la comunicación con él. Juan Ramón indica que se comunicaron con su hermano, con un hermano de Nash, quien les dijo que buscarían ayuda para su hermano y que posteriormente se volverían a comunicar. Después de esto último, más nunca sucedió algo más. No se pudo retomar la llamada. Una recomendación para este caso es que sí lo escuchen. De verdad es un caso sorprendente. Es un caso que, si bien no tuvo, yo siempre lo voy a decir tanto en el caso de Clarita como en el caso de Nash, son casos verdaderamente sorprendentes porque no tienen un final, no tienen una solución. Puede uno escuchar a Nash durante la llamada y puede notar ese halo de desesperación, ese halo de sentirse acorralado, de no saber qué hacer. Y en cierto punto resulta demasiado triste escuchar cómo surge esta transformación de Nash. Y en realidad este es uno de mis casos favoritos. Siento yo que este caso tuvo que merecer casi la misma popularidad, por decirlo así, que el caso Josué. No sé tú qué piensas, Jesús. Para mí sí resulta muy interesante esta llamada de Nash. Sí, la verdad es uno de los casos más
más impresionantes al momento de escucharlo. Platicamos cuando empezamos a planear lo del especial de Halloween, de meter fragmentos de las llamadas en el podcast, pero no sabemos si cuenten con copyright. Esto porque, como les comentaba hace rato, hay un podcast de La Mano Peluda, entonces no sabíamos si poner esos fragmentos nos lo iban a quitar o a tumbar de las redes. Por eso no estamos poniendo los fragmentos, pero pueden buscarlo en YouTube perfectamente. Ustedes nada más le ponen caso Nash, La Mano Peluda, para que escuchen las voces, para que escuchen la atmósfera de cómo se desarrolló esta llamada, porque es muy, muy impactante. Bueno, de los casos que traemos, creo que son de los más impactantes por lo que dice Ulises. O sea, la forma, lo que decías hace un momento, de cómo se escuchan las voces, de la desesperación de este chavo. Todo eso, pues sí, es muy impactante escucharlo, y cuando fue en vivo fue más impactante. Que hasta la fecha no creo que hayan, como que, ya ves que luego pasa de que en ciertos programas de televisión, desmintiendo el caso fulano. Sí. Creo que de La Mano Peluda es de los menos que se han visto afectados, si se puede decir así, o de los programas que menos se han tocado debido a la complejidad, se podría decir, de los casos, porque no es como que pues puedan acceder tan fácil a los datos de las personas. Como era un programa en vivo, recibían llamadas, prácticamente eran anónimas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en aquel entonces a duras penas y había teléfonos en cabina como para que hubiera un identificador de llamadas, como para saber desde dónde llamaban. Si no les preguntaban los locutores, pues no iban a saber de dónde venía la llamada. Entonces yo creo que por eso el hermetismo de estos casos, de que no han tratado de desmentirlos o de buscar más allá de qué es lo que sucedió. Creo, si no me equivoco, el único caso que ha estado expuesto a esto es el de Josué, y eso porque encontraron a Josué. Claro. Y es que también eso que tú mencionabas es muy importante. En aquel entonces, o bueno, vamos a hablar de unos años atrás, la tecnología pues estaba apenas despuntando, ¿no? Era como que estaba tomando ese auge, ese vuelo, por decirlo así. Entonces era muy difícil también saber si verdaderamente te estaban dando el nombre. ¿Estamos de acuerdo? No, a lo mejor existía esta parte del miedo o de la vergüenza incluso, de que, ay no, voy a llamar, me voy a exponer, y si alguno de mis vecinos sabe que soy yo, me conoce, va a ubicar. Entonces creo yo que esta parte, o una de las razones por la que La Mano Peluda es uno de los programas que está quizás muy difícil de demeritar o de desmentir, como tú dices, es precisamente ese halo de anonimato en las llamadas. Porque aquí, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la persona como Nash. Desconocemos si Nash sea su nombre. Exacto. Entonces, creo yo que el principal, como que el principal punto de La Mano Peluda, de por qué ha sido, o mejor dicho, de por qué fue un programa que atrapó a las personas que lo escuchaban, que fue de gusto a muchas personas, y que, como lo decíamos en un promocional, inspiró a muchos de nosotros a enamorarnos del terror y de hacer cositas como este podcast, es precisamente eso. O sea, esta cuestión de brindar un espacio para que las personas pudieran externar lo que estaban pasando, con la ventaja de que, a pesar de que dieran un nombre, a nosotros nos podía dejar que así se llamaba, pero ella pudo ocultar su verdadera identidad. O sea, a pesar de que si así se llamaba, de que ese fuera su nombre de pila, a nosotros nos podía generar incertidumbre de saber si verdaderamente era su nombre o no. Así es, no es como cuando nosotros estábamos en radio en vivo, que tenemos nuestro grupo de WhatsApp y nuestro número de teléfono, que pues si alguien nos contaba una historia, pues teníamos hasta su foto de perfil, o tenemos exactamente más contacto en redes sociales. Anteriormente era creerle a la persona que llamó a cabina para saber creerle lo que ellos te dijeran, ¿no? Exacto. Lo único que tenías era un número que te aparecía en el ¿cómo se le decía? Identificador de llamadas. Era lo único que tenías. El identificador, pero no recuerdo la neta de a partir de qué año estuvo eso de los identificadores, porque antes eran pinches teléfonos de disco, o sea, no eran ni siquiera... No, y luego incluso incursionaron en los teléfonos ya que tenían botones, pero no sé si recordarás que muchos de ellos
solamente tenían como una pequeña agenda de algunos espacios donde anotabas quizás algún número de emergencia que necesitaras. Sí, Y era lo que más tenías. Algunos tenían el parlante arribita para poder escuchar cuando entrara la llamada. Entonces, creo yo, me voy a ver muy retro, pero es que es la verdad. Creo yo que incluso la tecnología mermó un poquito este aspecto de suspenso, no de terror, de suspenso. ¿Por qué? Porque si visualizamos esto que estamos platicando de los teléfonos que se utilizaban, de que era un programa de radio, que yo siempre lo voy a seguir diciendo, la radio a día de hoy sigue estando tan vigente como hace 20 o 30 años. Independientemente de lo que se transmita en la radio es un medio de comunicación muy poderoso, incluso más poderoso que la televisión. Entonces, si tomamos esos puntos como puntos de referencia, válgame la redundancia, sí restó mucho la tecnología en lo que a mí respecta, todo este halo de misterio y suspenso en cuanto al horror, que sí se ha implementado con nuevas historias de terror, ya con monstruos más digitales y eso, está bien, respetable. Pero creo que un programa como La Mano Peluda hoy en día no hubiese tenido la misma popularidad que la tuvo en su momento. Fíjate que no sé, güey. O sea, tal vez la misma no, pero creo que sí le hace falta a esta época, bueno, estos tiempos. Vamos a irnos bien viejitos, pero sí le hace falta un programa de ese estilo, porque siendo sinceros, los programas que hay tanto de televisión como de radio ya no causan el mismo efecto. Ya todos se basan en prácticamente lo mismo. Los programas de televisión se nota que están muy forzados. O sea, hay miles de historias, hay miles de páginas en las redes sociales donde gente cuenta sus historias y sinceramente se me hacen más interesantes que ver un programa de televisión de temas paranormales. Porque ahorita hay uno muy famoso, no vamos a decir el nombre para no meternos en pedos. Obvio, Psycho Stress. Pero no, de televisión. No, nosotros somos de televisión. Pero te digo, yo sí lo veo muy forzado, muy como que quieren hacer creer a la gente que piensan que estamos todavía en aquel tiempo donde no había tanta información. O sea, ya ahorita cualquier persona sabe un poco lo básico acerca de, pues, de chamanería, de brujería, de monología. Cosas básicas, se podría decir, no tan profundas, porque a todas las personas que nos gustan estos temas, pues hemos investigado poco a poco. Nosotros mismos, desde que tenemos radio en vivo, pues nos hemos ido curtiendo con historias, ya tuvimos a una persona que estaba cercano a todo lo que es la brujería, que por ahí nos estuvo explicando, también sabía de demonología, nos explicó ahí 2, 3 cosas. Entonces ya los programas de televisión, al tratar de buscar ese gancho para que la gente se quede viéndolos, caen a veces hasta en lo ridículo o caen en lo forzado. A veces se ven muy, muy forzadas las cosas que tú dices, pues es que, o sea, se ve muy falso. ¿Por qué? Pues porque te ves muy forzado, mijo. O sea, no se ve natural, si se puede llamar de esa forma. Y creo que La Mano Peluda es algo que tenía, que se notaba que todo era orgánico, que todo no era tan producido, o si alguna vez fue producido alguna de las historias, no era tan producido como lo que son ahora las historias de la televisión o incluso algunos programas de radio, que hace poquito escuché por ahí un programilla de radio de aquí de la ciudad en la que vivimos. Un saludo a la ciudad en la que vivimos. Más o menos de temas de temas paranormales, y sinceramente no sé, no me ganchó, no daban datos, hacían bromas entre la anécdota y como que le quitaban esa atmósfera de paranormal, esa atmósfera de terror, que nosotros es lo que tratamos de hacer. Si se dan cuenta, casi no hacemos chistes o no hacemos bromas dentro de mínimo mientras estamos explicando los casos. Ya al final del programa, pues ya hay por ahí, hacemos uno que otro chiste, o cuando damos nuestra opinión, pues ya ahí hacemos un comentario a lo mejor un poco gracioso, pero mientras está dando la información, mientras estamos explicando los casos, sí tratamos de hacerlo de manera seria para que la gente pues escuche y entienda de lo que se está hablando.
Creo que es precisamente a lo que me refería. Bueno, a lo mejor me fui muy drástico y me fui muy señor de 60, 70 años. Pero creo yo que la razón principal por la que no hay, o sea, por la razón principal por la que no existe un programa como A la Mano Peluda hoy en día es precisamente porque toda esta cuestión de arrebatamiento al querer hacer un programa de terror o al querer hablar de terror es demasiado forzado, como tú lo dijiste. Está todo muy sobreactuado, está todo muy como metido a fuerza, ¿me explico? Y creo que una de las cuestiones de La Mano Peluda era eso, era su dinamismo. Era esa parte de que no juzgabas, al menos uno como espectador, porque podías estar tú reunido con algún amigo, con tu pareja, con tu familia, y escuchar el programa, y lo que tú llegaras a compartir o a comentar de lo que estás escuchando era en tu entorno, era en donde estabas. Con este auge de las redes sociales y todo esto, no falta quien de repente comience un hilo, comience a decir, es que esta razón a mí me resulta muy tonta y que por eso no creo. Y puede existir miles y miles de, entre comillas, expertos en lo paranormal, en internet, en redes sociales, que te van a desmentir, que te van a decir un montón de cosas. Y lo bonito de esa época, o al menos lo voy a decir de esa forma, era esta cuestión de que lo único que tenías era el programa de radio, el locutor y quien te estaba contando la historia. Entonces creo yo que para darle un poquito más de mérito nuevamente al terror, yo creo que es importante tener esa esencia de, ok, es una persona que nos está contando su historia, sea como sea, si te resulta muy fantasiosa o te resulta perturbadora y llegas a decir hasta un punto, ok, esto es verdad, disfrútala, punto. Creo yo que esa sería mi perspectiva de eso, Jesús. Así es, esperemos que en un futuro en las estaciones de radio vuelva a aparecer algún programa de ese estilo. Así es. Porque la neta sí creo que hace un poco de falta algo paranormal, pero de esos tintes. Y para más paranormal, tenemos el siguiente caso, Jesús. A ver, mi Ulises, ¿cuál es el siguiente caso? Tenemos el siguiente. Es otro de nuestros favoritos. Sí, sin duda. Señoras y señores, disfrutemos del caso Clarita. La llamada comienza con Clarita, que con una voz de preocupación, pero queriendo aparentar que no, empieza a contar que su hijo es un estudiante que se esfuerza por ser un alumno ejemplar. Habla de sus calificaciones, entre otras cosas. Pero cuando Clarita nos dice, entre comillas, yo sé que usted ahorita no me lo va a creer, comenzamos a entender de qué va este caso. Ella relata que su hijo comienza a experimentar ciertas cuestiones difíciles de explicar. Cuestiones como el saber quién va a llegar a la puerta del domicilio antes de que ésta pueda acercarse a la puerta y tocar. El saber absolutamente todo lo que sucede en la casa. Dice que su hijo le da la noticia de que su hermana había sufrido una caída y sin que nadie le avisara a él. Y para más sorpresa, le dice que la hermana de Clarita vive en Cancún, a lo que ella afirma en la llamada que es cierto. También ella nos dice que su hijo le relata que tuvo contacto con la Ouija y le pide a ella que se abstenga de tener contacto con ese tablero. Con una voz sollozante nos dice que su hijo casi no duerme. Se está despierto la mayor parte de la noche y que casi no come nada. Menciona que un hermano de Clarita sufrió otro accidente y él, sin tener contacto con la familia, le confirma a Clarita este accidente antes de que se pudieran comunicar con ella. Nos cuenta también que su hijo le reitera que no tenga contacto con la Ouija, que esa tabla, y citó, no es un pedazo de madera solamente. Clarita en este punto de la llamada comienza a quebrarse más, y más nos cuenta que su hijo de 15 años, hasta ese momento de la llamada, pasó de medir 1,60 m a 1,82 m, esto en un periodo corto de semanas, y comienza a decirnos que ella verdaderamente se siente desesperada. Nos relata que le cuesta entender cosas que su hijo dice. En este punto desconocemos a qué se refiere con esto. Cuenta también en este punto de la llamada, reiterando nuevamente la frase de usted no me lo va a creer. Describe que su hijo estuvo levitando a una altura de 1,50 m. Considerando esta perspectiva de que estaba levitando, el muchacho estaba acostado sobre su cama. Clarita ya en este punto rompe en llanto y nos dice que no importa que haya ruidos,
o alguien que le pueda perturbar, él no se detiene, él sigue estando tranquilo, él no ve, él no percibe nada. Ahí es donde ella pide desesperadamente que le ayuden para que esto pueda terminar. Reitera que se siente con desesperación al no saber qué hacer. Dice que ella fue con un sacerdote y no obtuvo ayuda alguna, recibiendo una respuesta por parte del clérigo o del sacerdote, y cito, estas o eran todo lo que ella le decía, solo tonterías que ella decía. Nos comenta en la llamada también Clarita que lo ve levitar y dice que su hijo se ve como si estuviera muerto. Al mismo tiempo nos comenta que su intelecto aumentó exponencialmente. Víctor Manuel, quien en ese entonces era el conductor temporal de ese programa, le sugiere tomar con calma y le comenta que enviarán personas especializadas para que apoyen precisamente a Clarita, ya que le dice que ella tomó el teléfono y salió de la casa a ubicarse precisamente en la calle, debido a que ella dice que tenía miedo. Por este entendido, podemos razonar que ella tenía un teléfono inalámbrico, por eso es que ella pudo salir. Menciona que su hijo, reitero nuevamente, crece cada día más. Nos está relatando también que su hijo, asombrado por lo que había hecho, le dice que en una clase de matemáticas le pudo enseñar a su maestra, dando evidencia de que su inteligencia aumentó. También relata que él se sube a la azotea, hablando de su hijo, y que realiza movimientos como si él fuera un péndulo. Víctor Manuel explica en este momento de la llamada que esto pudo ocurrirse debido a que él tuvo contacto con la Ouija, pudiéndole permitir a alguna entidad entrar y poseerlo. Justo cuando él se encuentra dando esta explicación, con angustia y desesperación escuchamos a Clarita decir: "Espérate, mijo, espérate", seguido de "no me lo cree nadie". Nos dice que su hijo está caminando sin pisar el suelo, mientras Clarita le dice al locutor: "¿Qué hago, señor Víctor Manuel?". Justo en ese momento, cuando Víctor Manuel se disponía a tratar de calmarla, la llamada finaliza abruptamente. Y este es uno de los casos que en lo personal, hasta ahorita que lo estoy leyendo, me puso la piel chinita. Pero el simple hecho de escuchar a Clarita cómo está contando la historia te puede dar fe y legalidad de que es una señora que verdaderamente no sabe qué hacer por lo que está viviendo con su hijo. Y tú, sin duda alguna, Jesús, me imagino que lo escuchaste y pudiste sentir exactamente lo mismo que tu servidor. Nada, güey, recuerdo de ese caso cuando lo escuché, y hasta la fecha creo que si vuelvo a poner la llamada causa el mismo efecto por la desesperación de la madre, la desesperación de la madre al ver lo que está sucediendo, los ruidos que se escuchan de fondo. O sea, creo, no he escuchado a una persona que llegue a generar esa desesperación en su voz como para que sea actuado, porque si se escucha. Les recomiendo escucharlos, como les comento. No creo que podamos poner los fragmentos de las llamadas aquí, pero si pueden escucharlo en YouTube, para que se den una idea de la desesperación que estaba pasando esta persona al ver lo que le sucedía a su hijo. Y todo por como dice la historia, por jugar con la Ouija, que mucha gente pasó hace poco, vamos a hacer un paréntesis, con una persona que se hizo viral ahí en TikTok, de alguien que hizo un pacto con el diablo. Bueno, se encontró un libro, empezó a jugar con la Ouija porque él era escéptico y empezó a hacer videos cortos para subirlos a las redes, a esta plataforma de TikTok. Y en algunos videos o en vivos el vato se convulsionaba, el vato tuvo una posesión ahí directamente en ese por no creer, por jugar, ahora sí que por jugarle a don Fregón, por no decir groserías porque el tío Spotify nos regaña. Qué sensible. Sí. Y por andarle jugando ahí, pues se topó con algo que pues creo que nadie nos quisiéramos topar, ¿no? Igual en este caso, como dice aquí la persona, esto fue porque, bueno, se dice que en algún momento llegó a jugar a la Ouija o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues la desesperación que se escucha en la llamada,
Ya no se supo más de este caso, ya no se volvió a contactar a la persona. Son casos que se quedan, pues sí, que se quedan ahí sin una respuesta clara de qué es lo que sucedió, ¿no? Sí, totalmente. Y es precisamente lo que estábamos mencionando en el punto en el que estábamos hablando precisamente de la veracidad que aparentaban, vamos a decirlo así, estos casos. Incluso el hecho de que ya no podías volver a contactar, o que mejor dicho, la producción de La Mano Peluda no se pudo volver a contactar con la persona, te dejaba aún más inquieto por el hecho de que quería saber qué pasó, si se le pudo ayudar, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que es el caso Clarita es un caso angustiante. Y sí, como lo dijo Jesús, también les recomiendo encarecidamente que escuchen ese relato. Digo, pueden encontrar en YouTube, por lo menos yo lo he encontrado en YouTube, no sé si en Spotify esté. Pero Bueno, en Spotify no lo he escuchado, pero en YouTube está sin problemas. Pon Caso Clarita, Mano Peluda, sí, y ahí salen las llamadas reales. sí. Y sí, retomando el punto de la veracidad que este programa pues brindaba a sus oyentes, creo yo que el caso Clarita, perdón, también tuvo que haber merecido una popularidad por el hecho de que era una señora y era una señora que estaba tratando de lidiar con algo que ella totalmente desconocía. Por lo menos en el caso anterior, que era el caso Nash, Nash estaba consciente. Nash estaba consciente de lo que había hecho, de las acciones que él había tomado, y hasta en cierto punto creo que estaba consciente de las consecuencias que podían correrse. Cuando ya notó que estaba muy fuera de control esto, creo que ya fue cuando él dijo, ok, no sé qué está pasando, necesito ayuda de alguien profesional. Y gracias a La Mano Peluda, a pesar de ser un programa donde tú ibas y contabas tus historias, también era un programa que te ayudaba, porque a Josué lo ayudó un pastor. Sí, se A le Nash trataba de ayudar. también, exacto, a Nash también lo ayudó un pastor. Entonces, creo yo, y voy a volver a decirlo, un programa como La Mano Peluda, ahorita creo que no hay. No hay. Entonces, sí, estos dos relatos y los dos que faltan son casos que en lo que a mí respecta son los que le dan la popularidad a La Mano Peluda. Totalmente. Sí, porque hay bastantes, o sea, durante los años que estuvieron hay bastantes, pero creo que estos han sido los más impactantes. Y como dice aquí mi compañero Ulises, en el caso anterior, pues la persona sabía de los riesgos que cometía. Exacto. En este caso no, porque a lo que le indica esta persona es que su hijo había tenido contacto con la Ouija. Muchas veces lo hacemos por morbo, muchas veces las personas lo hacen por reírse, burlarse de las personas que creen o por hacerse los muy escépticos. El caso de la persona que les comentaba de TikTok, que no tiene mucho, creo que fue el año pasado o hace unos años, no sé. Pasó eso, se encuentra un libro donde viene la forma de hacer un pacto con el diablo. El vato a ser escéptico, pues yo no creo, se empieza a grabar haciendo el pacto. Resulta que pues sí es verdad y esta persona termina falleciendo. Entonces, pues en este caso a lo mejor este joven es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. O sea, se encuentra o tiene un contacto con la Ouija tal vez jugando porque era una persona joven, 15 años, tal vez dentro de su aún inocencia que pudiera tener en aquel entonces, pues se pone a jugar a jugar con este tablero que pues hay que tenerle respeto. Si no creen, mínimo hay que respetar. Claro. Y es lo que hablábamos con Ulises cuando empezamos con esto. Vamos a hablar de varios temas, pero pues para no meternos dentro de cosas así, pues vamos a hablarlo todo desde el respeto, porque uno nunca sabe qué entidades o qué demonios o qué energías muevan este tipo de accesorios como lo es la Ouija, como es otros tantos que hay. Claro. Y pues para no atraer nada de esto, pues lo hablamos con respeto. Personas que saben de estos temas, personas que trabajan con estos temas, mil veces lo repiten. No, el problema no es que investiguen, el problema no es que hablen de estos temas, el problema es que le falten el respeto a estos temas. Exacto. Entonces y creo que
quería retomar este punto que tú decías. Y esto creo que es algo que siempre lo hemos dicho desde que empezamos en radio en vivo y ahora en este formato de podcast, que creo que nosotros les estamos haciendo la tarea. A lo mejor ustedes ya conocen por encima sobre el tópico y este programa está hecho para eso, para poder brindar información, para poder contar, pero sí siempre nosotros estamos a favor de solamente les compartimos la información. Aquí nosotros nunca vamos a alentar a que hagas algo o a que practiques algo, y mucho menos que trates de burlarte o mofarte de creencias o de prácticas, porque aquí lo único que hacemos es brindar la poca, mediana o mucha información que podamos tener sobre algo, incluso basándonos en experiencias personales, experiencias que vivimos todos los que hacemos este pequeño podcast. Entonces, reiterar siempre que en este programa, en este podcast, siempre vamos a compartir lo poco, mediano o mucho que conozcamos, pero eso sí, como lo dijo Jesús, con respeto. Nunca tratar de burlarnos, o nunca buscamos tratar de burlarnos de algo que nosotros no conocemos a profundidad o que jamás hemos experimentado y que solamente conocemos porque hemos visto artículos, hemos visto documentales, videos o hemos leído. Así que aquí no vamos a decir que juegues y que le juegues al valiente. No, aquí no. Sí, no, todo. Bueno, yo he visto sesiones de Ouija, he estado presente en sesiones de Ouija y anteriormente no creía tanto, o sea, me llamaba la atención y todo eso, pero sí se rodea una atmósfera algo fuerte, aunque uno no crea, y te empieza a abrir los ojos de que tal vez puede ser cierto, pero las veces que estuve igual fue con respeto. Yo no participé, aunque hay casos en los que aunque no participen las gentes se ven afectadas, pero en este caso fue algo sencillo, algo leve, con una persona que sabía de lo que estaba haciendo, y fue así como para que, miren, esto es para que el día de mañana no les dé el morbo y lo hagan ustedes solos. Nos dijo cómo se hacía, cómo todo el rollo, nos explicó, y él hizo una pequeña sesión donde hizo algunas preguntas, se le contestaron y cerró, ahora sí que como en el Messenger cerró sesión, es que también así se dice. Sí, de hecho. Se termina la sesión pues y ya nos explica, platicamos cómo nos sentimos, todo ese rollo, termina haciendo una limpia, una oración ahí en base a la religión que él profesaba o profesa, no sé. Y pues ya cada quien a su casa, llévense la experiencia para que vean que esto no es de juego. Y pues sí, les digo, como dice mi compañero Ulises, aquí no se les va a impulsar, no se les va a pedir que hagan ciertas cosas, pero si las llegan a hacer, pues traten de hacerlo, traten de respetar lo que están viendo, porque pues uno nunca sabe. Ya hay varios casos de personas que se han burlado, se han mofado de estas situaciones y pues no terminan bien. Creo yo que eso que dices es cierto, y para poder cerrar ese aspecto es, si vas a hacer la práctica, si tienes ya la curiosidad y el morbo, ser respetuoso y ser responsable. Creo que son los puntos principales para que, si quieres vivir la experiencia, adelante. Pero sé responsable de las acciones que puedas tomar y respetuoso. Siempre eso. Así es, mi Ulises. Entonces, vámonos con el que sigue, Señor Jesús. Con la siguiente. Así es. Creo que, a pesar de ser un caso muy breve y que en realidad no tiene mucho contexto, porque traté de buscar información de esta llamada y no encontré mucho, sí resulta perturbador, porque aquí trata de un niño. Sí, creo que es de los casos un poco, bueno, creo que un poquito más perturbadores de escuchar. Sí. Y que sí, no tienen mucha información disponible, porque fue algo muy corto, pero fue impactante esto. Sí, creo que la llamada en sí dura, no sé si 3, 4 minutos, 5 sería mucho. Más o menos, es que la mayoría de las llamadas no eran tan largas. O sea, sí había llamadas que duraban bastante, como Clarita, como la misma de Josué, que duraron incluso todo el programa. Pero la mayoría de las llamadas eran llamadas cortas, muchos contando experiencias, muchos contando historias que pasaban,
muchos preguntando, porque también había sección de preguntas con especialistas, pero las llamadas donde se exponía un caso, donde eran para pedir ayuda, esta creo que es la más corta, porque las demás sí duraron bastante, e incluso fueron varias llamadas. Sí, sí, así es. Entonces, Así que nos vas a hablar de El niño con cuernos. así es, señor. El famosísimo niño con cuernos. Y para este episodio, un padre de familia llama al programa, declarando que su hijo pequeño le salieron unos cuernos en la frente. Así tal cual. Escuchemos al padre que llega a la habitación, esto durante la llamada, suplicándole a su hijo que hable con Juan Ramón, que quiere conocer este caso. Y la llamada se desarrolla así. Juan Ramón le pregunta, o le dice, mejor dicho, hola Roberto. Este es el nombre del niño. Roberto, con una voz de enojo y ronca, responde al fondo, ¿qué quieres? Seguida de un hola. Juan Ramón, posterior a esto, le pregunta que si estaba dormido. El niño le responde afirmativamente. Después le pregunta al conductor que si él, o sea Roberto, le gusta la radio. Y Roberto le responde que no, seguido de que nunca la ha escuchado. La siguiente pregunta torna ya un poco tensa la llamada, ya que Juan Ramón le cuestiona a qué está jugando, seguido de la respuesta de Roberto, que es, entre comillas, a matar. Juan Ramón le pregunta a quién mata, mientras que Roberto le dice a mis juguetes. Le pregunta a qué más juega, y Roberto le responde que juega con Satanás. Juan Ramón, sorprendido por esta respuesta, le pregunta cuándo juega con él, y Roberto le responde que en ese preciso momento Satanás no está con él. Juan Ramón le pregunta cada cuándo está con él, y el niño responde que todas las noches va con él. Esto refiriéndonos a que Satanás va con Roberto. Juan Ramón también le cuestiona al niño de dónde conoce a Satanás o dónde lo conoció, mientras que Roberto le responde que lo conoció en sus sueños. También le dice que a veces le gusta jugar con él. Dice que juega con Satanás a matar y dice que no sabe a qué hora se va porque no logra saber exactamente en qué tiempo. Le comenta también que hay otro señor, además de Satanás, que lo describe de tez morena, que Roberto también lo llama su amigo, ya que no nos proporciona más información. Roberto le expresa su molestia debido a que dice que lo despertaron y en sus sueños estaba jugando con Satanás. Platica Roberto que su juego era ir a matar a una persona. Juan Ramón le pregunta que si él conoce a Dios. Y Roberto, de forma asustada y temblorosa, le dice que no. A lo cual Juan Ramón le dice que si no le gustaría conocerlo. Roberto le responde que no quiere, que le da miedo conocer a Dios. Abruptamente Roberto se despide porque dice que tiene que irse a jugar con Satanás. Se puede escuchar al final, porque aquí es donde termina la llamada, que el padre intenta retenerlo para que él pueda seguir hablando con Juan Ramón. Y justo ahí, entre esta pequeña discusión entre el padre y Roberto, es donde termina la llamada. Lo asombroso de este caso, como ya lo mencioné al principio, es que se trata de un niño. Lo más importante que se tiene que tomar a consideración aquí es la sinceridad con la que el niño responde a las preguntas. Lo podemos notar, en la llamada, un poco nervioso. Se podía dar a entender que a lo mejor pudiese ser alguna especie de broma, que el padre se puso de acuerdo con el hijo. Pero si visualizamos un poquito cómo se desarrolla la llamada, es un poco tétrico pensar que el padre le haya dicho a su hijo que va a decir que juega con Satanás y que conoce a Satanás. Y mucho más que un niño se pudiera prestar. Tendría que ser algún chantaje muy grande. Pero en sí, es muy interesante esta llamada y cómo se desarrolla. Desde el punto en el que el padre afirma que el niño tiene cuernos, hasta que escuchamos al mismo niño decir que tiene miedo de conocer a Dios. ¿Cómo ves, Jesús? Así es una de las llamadas más cortas e impactantes que se dieron en este programa de radio.
Porque la verdad, como dices, o sea, la sinceridad con la que habla este joven, bueno, este niño, pues no es de alguien que esté preparada, ¿no? O sea, que tú digas, es que el Señor lo aconsejó a que dijera estas cosas. Exacto. Porque aparte, no recuerdo si dice cuál era la edad del niño, pero en la llamada se escucha una voz de un niño de menos de 10 años, o sea. Sí. No recuerdo si el niño tendría como algunos 5 o 6 años, la verdad no recuerdo. Se escucha una voz muy joven. Pero sí se escucha un niño que tiene una voz ya de un niño de 10 años, honestamente. Sí, más o menos. Creo que, bueno, no estoy seguro si es la edad esa, pero más o menos de esa edad se escucha. Y es aterrador. Bueno, ya aquí vamos a entrar un poquito en un tema que viene para la segunda temporada, pero aquí en México se dio el caso de una leyenda urbana de algo parecido. No se sabe, es una leyenda urbana, ya diremos a qué nos referimos con esto en el episodio que sea únicamente de esto, pero se dice de una niña, creo que la has escuchado, es un relato viejo que muchas veces he escuchado, Sí. que una niña que al final, que todas las noches ella rezaba y al finalizar ella pedía por el diablo, ella pedía por Satanás, que porque nadie lo entendía y bla, bla, bla. Siempre rezaba y terminaba con esa frase y terminaba con esa frase. Y el día que un día de repente ella en un accidente fallece y están los padres tristes en el velorio, una familia humilde. Y llega un joven, alto, bien parecido, como lo pintan siempre, bien parecido, alto, Claro. de traje, de tez blanca, o sea, pálido, cabello negro. Como el que vino a bailar aquí a un antro, ¿no? Simón andaba de pari acá primero y luego ya se fue para allá. No, al revés, sí, primero aquí le avisaron y que falleció su compa y se fue para allá. Y llega y le pregunta a los padres por la niña, le dan el pase y cuando lo ven llorando le preguntan que quién es él y él les contesta que un amigo. Entonces ellos se quedan así como, chinga, un amigo, pues si era una niña. Y cuando él se retira les dice, yo soy el amigo por el que pedía ella todas las noches al terminar de rezar. Sí, lo Y recuerdo. se va. Entonces es una leyenda urbana que ya tiene muchos años que se ha escuchado y pues puede ser parecido a lo que sucede en este caso. Tal vez dentro de la inocencia del niño, él no sabe que la entidad con la que está jugando o lo que está haciendo es malo. Dentro de la historia, pues el diablo se torna como un ente malo, como una entidad demoníaca de las más malas que pueden existir. Y tal vez el niño pues no dimensiona con quién está jugando. Claro. Hay muchos casos de niños que ven personas que han fallecido, que incluso tienen amigos imaginarios, que por ahí tenemos una historia de eso. Que ellos no dimensionan quiénes son esas personas o esas almas que ellos ven, ellos no saben porque tienen una edad muy corta. Este caso también pudo haber sido algo parecido, ¿no? Sí, exactamente. Y tocas un punto muy interesante en este relato. Precisamente ahorita que estabas contando sobre esta leyenda urbana, sí la he escuchado. Hay que tocar algo muy importante, la inocencia. O sea, se escuchó mal, pero no es lo que ustedes piensan. La inocencia que un niño tiene al momento de hablar de estas deidades, vamos a decirlo así. Porque si nosotros le prestamos atención al relato de esta niña, podemos notar la inocencia. Porque ahí a esta niña le manejaron la información de que el diablo es malo. ¿Por qué? Porque es malo. No sabemos por qué. Probablemente no ahondaron más en por qué es malo, no le quisieron explicar. Entonces a ella le enseñan que pida por los malos para que sean buenos, suponiendo que ese haya sido el contexto. Entonces la inocencia de esta niña es pedir por él. Así de sencillo. Un niño no te va a estar cuestionando de ¿y por qué es malo? ¿Y por qué esto? O a lo mejor sí, pero no se va a poner a debatir contigo de ¿y por qué entonces no hay alguien que lo ayude? Y simplemente dicen, no, es que es malo y ya. Entonces sí, ella son en su temas inocencia... muy complejos para un niño. Exacto. Entonces ella en su inocencia es, ok, si nadie se preocupa, pues yo voy a tomar la iniciativa, lo voy a hacer. Y creo yo que este relato, que esta leyenda aplica muy bien aquí con Roberto, perdón. Nosotros no sabemos la inocencia de Roberto en cuanto a
a su imaginación en cuanto a lo que él piensa, a lo que él siente. Entonces probablemente a él le resultó también atractiva esta cuestión de que ¿por qué el diablo es malo? ¿Por qué a él siempre lo ponen como el malo? A lo mejor por esas razones que no tiene amigos, o a lo mejor por el hecho de que no tiene amigos es malo, porque nadie se acerca, porque nadie tiene. Entonces visualizas este aspecto de que Roberto te dice, es que yo juego con él. Y a lo mejor en su inocencia él dice, pues es que no tiene amigos. Porque ni siquiera te pintan quién es el diablo. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un hombre o una mujer, lo que sea, pero tampoco te lo pintan. Entonces creo yo que jugó un papel muy importante en el relato de Roberto el hecho de ser un niño y la inocencia de un niño. Y creo que es lo que lo vuelve un tanto demasiado perturbador, al menos a mi perspectiva. Sí, es lo que te digo, o sea, el escuchar la voz de un niño que sin maldad le está contestando a Juan Ramón y lo que le contesta sin ninguna maldad, él sin saber que lo que está diciendo es malo o el impacto que tiene en la audiencia que lo escucha en ese momento. Exacto. Pues él, como decimos, es un niño inocente que él no sabe el contexto, no sabe todo lo que está sucediendo por decir estas o quién es su amigo, ¿verdad? Porque él lo veía así, tal vez yo estoy jugando con un amigo. Entonces, pues es impactante escucharlo. Les recuerdo escucharlo ahí en YouTube. Al final de este podcast voy a hacer una propuesta para ver qué les parece, que los vamos a dejar ahí en la encuesta ahí abajo, pero al final. Mientras tanto, mi Ulises, ya vamos por la última historia. Y la más interesante. Es de las más impactantes a mi gusto. Sí. No la que más me gusta. Sí. Pero sí es la que más me entretiene escucharla cada vez que la logro escuchar. Tuve por ahí un pequeño debate, no supe. En realidad no tuve el tiempo suficiente para investigar, honestamente. Pero por ahí estuve viendo que me salieron varios Césars que coincidían con la historia y hubo alguno de ellos que estaba dando su testimonio a modo de pastor evangélico. Entonces, no sé si sea el mismo, porque no tuve tiempo de ver el video donde estaba realizando su testimonial, pero sí coincidían mucho el nombre y aparecían los tags de sacristán o de trabaja en una iglesia y cosas así. Y obviamente nos referimos al sacristán, a César, el sacristán. Y yo me imagino que muchos de nosotros sí debimos de haberle escuchado. Es un caso interesante, intenso y entretenido, honestamente. Puede ser que a lo mejor dentro del desarrollo de la llamada se ponga un poquito tedioso y sí se pone tedioso, al menos a mí me causó eso. Es algo pesado estar escuchándola. Exacto. Porque sí está muy... No sé, duró bastante es una llamada un poco larga. Duró como 40 minutos más o menos la llamada. Más o menos, entonces sí es un poco pesado el escucharla, pero vale la pena escucharlo. Yo en lo personal, y para poder iniciar con la historia, la llamada de Josué, creo que en YouTube la puedes encontrar con duración de 1 hora y media aproximadamente. Y es interesante. Pero a mí disfruto más la llamada de César por esta cuestión de... No sé si también de que peque un poco de inocencia a veces cuando le preguntaban. Entonces, vamos a disfrutarla. Yo es lo único que les digo. Sí, y les reitero nuevamente. La llamada dura 33 minutos, ¿eh? Ojo con el 33. Ojo, aguas. Pero sí, les recomiendo todas las llamadas que estuvimos hablando aquí, que les estuvimos narrando, fueron sacadas directamente de la llamada. Les digo, el equipo de producción se la rifó. Un aplauso. Bueno, ahí los ponemos después. Aplausos, producción. Aplausos, producción, en este punto. Pero sí, entonces... A ver, venga, vámonos. Para cerrar el podcast, que es el último, este especial de Halloween, claro, vamos con el caso del sacristán. Vámonos con este caso. Y este mismo se desarrolla de la siguiente forma. César, al llamar, comienza a contarle a Juan Ramón y a la audiencia que él junto con sus amigos estuvieron teniendo interacción con un tablero Ouija. Tras su decepción por no obtener ningún resultado con el tablero, César cuenta que maldijeron el tablero y lo quebraron. Ojo aquí, retomamos la advertencia que les dimos al principio.
siempre con respeto. César también relata que él trabaja de sacristán en una iglesia. Cuenta que un día en su trabajo, a la hora de su comida, ya después de realizar sus actividades en la iglesia, él escucha gritos y ruidos un tanto perturbadores. Estos mismos le llamaron su atención. Al ver qué pasaba, mira a una joven, que él describe que llevaban arrastrando y comenta que quien le refieren como el Señor le dice que esta chica está poseída. Cuando César menciona que llega el sacerdote y comienza a liberar, a despertar a esta joven porque estaba inconsciente, y ella reacciona, ella comienza a ahorcar al sacerdote. Posterior dice que cuando logró desmayar al sacerdote, continuó la chica ahorcándolo a él, refiriéndonos a César. Después comenta que de un golpe, esta chica tumba las velas y comienza a ocasionar daños en la iglesia. César relata que golpeó fuerte a la chica. Aquí está un poco confuso porque aquí no menciona que fue con un bat de béisbol, ya que la chica dice que tenía una fuerza descomunal. Menciona que la chica también maldijo a César, diciéndole que estaría con él siempre. Cuando César nos confirma que desde ese momento él ha vivido situaciones inexplicables, tales como movimientos de mesa, de objetos, etc. Y nos cuenta que él se encuentra ya cansado de esta situación. Comenta que incluso esta entidad ya ha atacado a su familia, en especial a sus hijas. Comenta que les aparecen rasguños y que incluso ha escuchado que esta entidad las ha cacheteado. Menciona también que él pidió ayuda a una bruja y que ésta no pudo realizar nada, puesto a que mientras estaba realizando su ritual comenzó a sufrir ataques esta bruja. Comenta César que la bruja salió huyendo al no poder realizar sus prácticas. Menciona que comenzaron a caerse objetos cuando estuvieron realizando rituales de limpieza y también menciona que de repente las puertas se cerraron, haciendo huir a la bruja que él había llevado. Nos menciona César que todo esto se debe a la maldición de la chica, o por lo menos él atribuye esto a la chica, ya que no le permitió seguir haciendo daños a la iglesia en aquel evento de liberación. César nos indica también que de ese evento de la chica ha transcurrido alrededor de 10 años. Nos describe que él evitó que derribara una cruz, la cruz mayor de la iglesia, en la que estaba el sacristán, utilizando un bat, reitera nuevamente el bat, y reitera que la golpeó fuertemente. Después de que él hizo esto, ella lo maldijo diciéndole que lo perseguiría a él y a su familia, recalcando que su mirada, su voz, su rostro y cómo se inflamaba su garganta decía que no parecía una mujer. Esto atribuyéndole a que probablemente esta chica estaba poseída. Justo en ese momento, César dice que comienza a sentir un olor que él describe como al fétido. Comienzan a escucharse ruidos durante la llamada o en ese transcurso de la llamada y dice que frente a él unos palos de golf se cayeron, seguido de que se escuchan las puertas abrirse y cerrarse. En este momento, el maestro Sohan, suena bien chido su nombre, lo admito, entra a la llamada y le pide a César que se relaje, y esto se repite constantemente en la llamada. Le dice que esté tranquilo, porque si él está espantado o asustado, más fuerte será la manifestación. El maestro le pregunta si durante su experiencia con la mujer hubo algún reto o desafío. César comienza a titubear debido a sentirse nervioso. Continúa relatando que se están presentando esos eventos que lo atormentan. Estos son ruidos y puertas cerrándose. En la misma llamada, ustedes lo pueden confirmar, se escuchan claramente. El maestro reitera su punto de darle demasiada importancia a los eventos que le suceden. Le dice que los ha vivido por 10 años, así que tiene que concentrarse para poder encontrar la forma de vencerlos. Ahí César le comenta a los conductores y a la audiencia que él sintió que la mujer poseída al momento de golpearlo puso en él la maldición de que le estarían pasando todas estas cosas, al haberle evitado que ocasionara los daños que ella o la entidad que la chica tenía quería hacer.
También César nos comenta que su casa estaba llena de santos o está llena de santos, con la intención de ahuyentar el mal. Pero el maestro le indica algo que a mí se me hizo una frase legendaria. Le indica que no por tener santos ahuyentará el mal. Le dice que todo depende de la fe y la devoción, que es lo que le da la fuerza para que esa protección le ayude. Y mientras eso pasa, durante la llamada podemos escuchar muchos ruidos y puertas azotándose. También se dice que en esos eventos empiezan desde que un vaso se cae hasta ruidos en toda la casa. Dice que puede parar desde un día hasta 3. Y aquí nos hace mención de que estos eventos no se presentan todos los días. Dice que puede pasar un día sin actividad hasta 3 días sin tener este tipo de actividad. A partir de aquí podemos sentir que en la llamada César se siente demasiado nervioso ya. Cuando el maestro lo cuestiona sobre el qué ha hecho, para solucionar esta situación. Cuando en la llamada se escucha demasiada interferencia, se corta abruptamente la llamada y deciden retomar posteriormente la llamada después de un pequeño corte que se realiza. Nuevamente, Juan Ramón continúa la llamada con César, indicándole que debe de estar tranquilo, explicándole que eso que le está pasando no le va a derrotar. El maestro regresa a la llamada y le sigue preguntando, él, refiriéndose a César, ¿qué ha hecho para proteger a su familia de lo que le está pasando? César dice que ha tratado de hablar con la entidad para solucionarlo. Reitera nuevamente César que la bruja que llevó tampoco pudo resolver nada. César también nos dice que ya no ha pedido ayuda, más que pedirle a un sacerdote que bendijera la casa, pero las cuestiones del aroma a podrido volvieron a aparecer, contándole que ahora la violencia se tornó más agresiva con sus hijas después de lo del sacerdote. Juan Ramón comenta en el transcurso de la llamada al maestro que mientras el maestro explicaba los procedimientos que César tenía que hacer para liberarse de esa supuesta maldición, dice que 2 de sus monitores, esto en el estudio donde se estaba llevando a cabo el programa de La Mano Peluda, cito entre comillas, se apagaron repentinamente. También Juan Ramón nos dice a nosotros los oyentes no tener miedo de lo que se esté escuchando durante esa llamada, ya que eso que estaba sucediendo no le iba a pasar a los oyentes. Simplemente era una cuestión que César estaba viviendo. Después de esta indicación de Juan Ramón, la llamada sigue desarrollándose con las mismas explicaciones del maestro, contándole cómo estas entidades están funcionando y cómo contrarrestarlas. César les comenta a los panelistas que su esposa está asustada ante la situación, y es ahí donde Juan Ramón le explica que él creyó la maldición que la mujer poseída le dijo. Las verdaderas posesas amenazan, cita textual que Juan Ramón dio retomando el punto de la amenaza de la mujer poseída, haciendo alusión de que cuando una persona poseída hace algo, lo hace. Y Juan Ramón reiteró esto, diciendo que una persona poseída va a tomar acción, no te va a amenazar. Es aquí donde sentimos un poquito de decepción, al menos yo lo sentí, de que este caso pudiera ser cierto. Pero esto se le dijo para tranquilizar a César, para que él pudiera concentrarse y salir de ese episodio de su gestión. Ya en este punto, el maestro y Juan Ramón explican a la audiencia y a César el punto principal para que él pueda liberarse del miedo y la supuesta maldición, diciéndole a César que si ya acudieron por ayuda y no hubo respuesta alguna, el maestro le sugiere seguir haciéndolo, pero poner fe en lo que estén haciendo para que funcione. Mientras César, que durante el corte comercial que hubo, menciona que pasaron cosas, diciendo que una banca se cayó y que el aroma fétido continúa. Juan Ramón le pregunta si pone vasos de agua. Esto como una señal para saber si verdaderamente hay algo que esté atormentando la vida de César o en su casa. César le comenta que efectivamente pone vasos de agua y que ésta
aparece amarillenta. Cuando están en el desarrollo de tomar nota de la información que le brindan a César, este mismo indica que las puertas se están cerrando y que escuchó un alarido. Juan Ramón le pide, a partir de este momento que él le dice, tomar una Biblia y abrirla en el Salmo 91. Cuando esto se hace, comienzan a escucharse las puertas golpearse y César menciona que una de esas puertas ya está rota de la fuerza con la que se cerraba. Ya aquí la llamada se torna densa y pesada. César le pide a una de sus hijas que se encontraba en la habitación con él que se salga. El maestro le cuestiona a César si realizó alguna práctica de cartas en su casa. Aquí no se tiene muy claro por qué razón el maestro le pregunta esto, pero lo realiza. Y César le dice que tiene poco que empezó realizando esa práctica. A partir de aquí, creo que en este momento el maestro se encontraba cerca de César. No recuerdo bien porque sí hay una interacción ahí medio extraña de que dice el maestro que ya vio a César o que ya vio lo de César. No se tiene muy claro ahí. Juan Ramón le pide a la audiencia que se unan en oración para apoyar a César, mientras el maestro le pide a César tener calma y no tener nuevamente miedo y hacer la oración con mucha fe. César agitado comienza a rezar el Padre Nuestro, ya que él menciona que puede ver a una mujer. Aquí es donde notamos la desesperación y el miedo, ya que se escuchan utensilios en la llamada que se caen. Asimismo, Juan Ramón le pide a producción una Biblia para unirse con César y el maestro. César dice tener a la mujer frente a él y dice que es la primera vez que él puede ver a esa mujer. Posterior, el maestro le dice que busque el Salmo 91, que se olvide completamente de la mujer, que no le preste atención. César no puede controlarse y no puede tomar la Biblia porque él dice que la mujer está junto a la Biblia y no le permite tomarla. Juan Ramón le pregunta si tiene la radio encendida. César afirma, y Juan Ramón le pide subir el volumen, mientras Juan Ramón comienza a leer el Salmo 91. Ruidos se escuchan durante la lectura del Salmo. Cuando Juan Ramón se dirige a César, este no logra responder, asumiendo que la comunicación se cortó. Retoman la llamada con César y él le dice que la mujer lo está golpeando, mientras el maestro le dice que quien está peleando es consigo mismo. Mientras César afirma que la mujer lo golpea, el maestro le dice que esa entidad sí estaba, pero ahora ya no. Juan Ramón, para calmar a César, le pide realizar ejercicios de relajación y lograr controlarse a sí mismo. El maestro logra decirle a César que cuando la tranquilidad invade su ser, todo el miedo se aleja. Aquí podemos notar, ya en este punto de la llamada, que la tensión que César estaba viviendo era demasiada. Él mismo había liberado esa energía. Describe a la mujer que veía de una edad de 75 años aproximadamente, cabello desarreglado, su rostro no se podía ver, y menciona, tenía garras de gato. Esto según la descripción de César. El maestro le explica que esas energías se activan cuando su miedo logra darles oportunidad de entrar, y que los fenómenos físicos, normalmente uno mismo de forma telequinética, los pudo haber provocado o los puede provocar, finalizando así la llamada de César, diciéndoles que el aroma aún sigue presente, incluso más fuerte que al principio de la llamada, terminando esta llamada con la frase del maestro diciendo, va a desaparecer. Y este fue César, el sacristán. Está muy interesante, muy interesante. Es de las llamadas más... Ay, güey, creo que sí es de las más aterradoras que me tocó escuchar o que he escuchado, güey. O sea, cómo pierden la comunicación con él, vuelven a llamar y él sigue en lo mismo, en ese trance o en esa agresión. Exacto. Es muy duro escucharla, o sea, sí está muy, muy pesada. De nueva cuenta, les recomiendo escucharlos. Sí, totalmente. Pero esta en específico creo que es de las llamadas más impactantes. Porque, por ejemplo, vemos la de Josué. Josué nada más explica y habla y habla y habla. Explica, es muy interesante. La de Clarita, pues escuchan ruidos. La de Niño con Cuernos igual. Pero esta, en específico, se logra capturar todo lo que está sucediendo. La desesperación de esta persona por esa ayuda que les está pidiendo en el programa.
cómo en ese momento todos se ponen a orar para tratar de ayudarlo, la desesperación en la voz tanto del maestro como de Juan Ramón Sáenz por querer ayudarlo y no poder hacer nada al no estar ahí con él. O sea, todo esto es muy, muy impactante escucharlo en la llamada. Sí, totalmente. E incluso creo yo que tú mencionabas en la llamada de Josué que sí es más una cuestión de explicar la historia, de narrar la historia. Hay quizás muy poca presencia de ruidos que podemos escuchar o incluso la misma Sí, no parte es en la tan que impactante. Josué menciona que ve a un cerdo, algo así, no recuerdo. Creo que sí, pero es lo que te digo, o sea, en cuanto a evidencia, si se puede llamar de esa forma, creo que esta es la que tiene un poco más porque se escuchan ruidos, alaridos, se escuchan gruñidos, Sí, se escucha cómo caen los objetos, cómo esta persona está tan desesperada pidiendo ayuda. Se escucha muy fuerte esta llamada. Sí, para mí es digna de un fragmento de alguna película de terror, ¿eh? sí, totalmente. O Está incluso muy fuerte. O incluso un cortometraje bien realizado estaría buenísimo con esto. Y creo que una de las cosas que resalta mucho el caso de César el Sacristán es esta parte en la que, o sea, él sigue firme en lo que dice ver y en lo que dice sentir. En esta cuestión del aroma, en la forma en la que él dice que hay una mujer. O sea, honestamente creo yo que cualquier persona viendo este tipo de cosas, pues se desmaya, ¿no? Inmediatamente. Sí, ha de ser impactante ver lo que te está causando ese terror, verlo ya personificado, ha de ser impactante. Claro. Por lo mismo, cómo se escucha su voz, cómo se escucha de impactado, cómo se escucha incluso llorando, desesperado, pidiendo esa ayuda. Es muy fuerte esta llamada. Sí, Sí, a las personas que sean un poco sensibles, sí les pedimos por favor que tengan precaución porque esta llamada en específico para mí, para mi gusto, es de las más fuertes que ha habido o que hubo durante ese programa. sí, completamente. Y que incluso cuando estuvieron ahí, cuando estuve revisando la transcripción de esta llamada, por ahí estuve viendo en los comentarios del video donde se estuvo tomando pues esta narrativa, de que había personas que decían que el maestro nada más le estaba dando bola a César. Y creo que hasta en cierto punto sí se puede sentir esa cuestión de que el maestro es de que ya relájate, ya lo estás haciendo mucho al Pancho, ya tranquilo, ya bájale, no es tan intenso. Pero sí se puede sentir, sí se puede percibir un poco la cuestión de que César estaba desconcertado, de que César llamó al programa precisamente para pedir ayuda porque se cansó, porque ya no supo qué hacer, porque ya agotó todos sus recursos y lo único que le quedaba era llamar, contar su experiencia, su anécdota y sentirse aliviado de que probablemente alguien le va a ayudar. Pero Y sí, volvemos a lo mismo, todo por esa falta de respeto que tuvo a un ritual que pues hay que tenerle ahí su respetillo. O sea, cuando dice que, si es en este caso, ¿no? En el que dice que rompieron una ouija. sí. Entonces tal vez de ahí se derivó todo, tal vez el ente que estaba en esa tabla, en esa ouija, fue el mismo que atacó la iglesia en la que él estaba. Tal vez desde ahí se desenvuelva todo este suceso que le pasó a este sacristán, ¿no? Sí, claro. Y hay que tener a consideración lo siguiente. Él era un sacristán. O bueno, en ese momento, ¿verdad? No sabemos después que si él siguió siendo o se desconoce. Pero él trabajaba en una iglesia. Y en las iglesias se mueven también energías. Bastante pesadas, Entonces, aunque no lo crean. sí, Por ahí tengo una totalmente. anécdota, ¿eh? Totalmente. Entonces, Si quieres ahorita me la aviento. no, dale. Y, No, dale, dile ahorita la cuento. y precisamente este punto de que él era un sacristán y trabajaba en una iglesia, aventarse a jugar este tipo de cosas en una iglesia, ya puedes mover infinidad de energías e incluso cosas que trascienden más allá de la energía. Sí, están muy pesadas las Entonces, energías ahí. lo que yo les mencionaba cuando terminé de relatar esta cuestión de que maldijeron al tablero y lo quebraron, era precisamente eso. Ser respetuoso, pero también ser responsable. Porque aquí podemos darnos cuenta de que César no fue ninguna de las dos. Exacto. A él se le hizo fácil, igual que sus amigos, de me la paso por los huevos, me voy a aventar, no sirve, es puro show.
Y ahí está 10 años después, cumplida la sentencia que según él dice que esta chica poseída, pues le puso a él la dichosa maldición. Así es, sí, te digo, en este tipo de lugares se manejan energías muy pesadas porque pues obviamente son templos donde la gente va a orar, va a pedir, pero también a curar sus penas, ya sea que algún familiar haya fallecido, entonces todo ese dolor se manejan energías muy, muy pesadas en las iglesias. La anécdota que yo tengo es que antes de que empezáramos con todo esto de la radio en vivo, yo tenía junto con uno de mis mejores amigos que también estuvo ahí, que era el conductor de Alien Garage, un saludote. Un saludito. Teníamos una paginilla ahí en Facebook de fotografía de la ciudad en la que vivimos. Entonces nosotros íbamos y tomábamos fotografías de monumentos, de la calle, de los parques, de la gente, de todo. Y en una ocasión, ya tarde, ya un poco tarde, que serían las 8 o 9 de la noche más o menos, se nos ocurrió entrar a la Basílica Mayor de aquí de donde vivimos. Y entramos, íbamos yo, mi carnal, bueno, mi compa, su hermana, y entramos nosotros tres. La iglesia estaba sola. Empezamos a tomar fotografías, pues estaba sola, literalmente no había nadie. Caminamos un buen rato hasta adentro porque está algo amplio, está algo grande. Y de la nada se apagaron las luces de esta catedral. Y sí da miedo. ¿Por qué? Porque también dentro de esa catedral hay una leyenda. La voy a decir cómo se llama, a ver si alguien sabe de qué ciudad somos. Sí. Es de el confesionario que movió el diablo. Y ese confesionario se mantiene ahí. Entonces, sí da un poco de miedo que se apaguen las luces. Nos decimos, ya están cerrando, vamos a regresar. Nos cruzamos toda la catedral por en medio, o sea, podíamos ver si había alguien, lo podíamos ver. A oscuras, pero lo podíamos ver. Tiene 3 salidas y una cuarta salida, pero es por donde entran los padres, que está ahí atrás, y esa no podemos acceder. Pero vamos a una puerta cerrada, vamos a la puerta principal, cerrada. Vamos a la puerta de un costado, cerrada las 3 puertas. Cuando vamos dirigiéndonos hacia la puerta principal, se nos aparece, bueno, no se nos aparece, vemos a una persona que está ahí, que nosotros decimos que es el sacristán. Un hombre alto, un poco regordete, ya mayor, peloncito, con lentes. Y ahorita te explico por qué lo recuerdo también. Y nos dice, jóvenes, ya es tarde. Y le contesta, no recuerdo si fui yo o mi amigo. Sí, ya nos vamos. Ok, por acá. Caminamos 2, 3 pasos, abre la puerta y salimos. Y todo quedó en eso de que jiji, jajaja, no manches, sí me dio miedo, y no manches, se ve bien feo catedral de noche, y sí da cosita, y sí, la verdad sí se siente una energía bien rara. Así quedó. Años después nos invitan a un museo de arte sacro que se encuentra en esa misma catedral y nos dan un tour por las zonas en las que comúnmente las personas no pueden entrar. Claro. Subimos a un campanario, entramos por ahí a las bodegas donde tienen artículos ya muy viejos, nos explican las esculturas que hay ahí, los cuadros de arte. Y al finalizar, bueno, nos hicimos muy buenos amigos de esas 2 personas que eran los encargados en aquel entonces. Creo que uno aún sigue ahí. Y ya cuando estamos finalizando, que están haciendo las últimas fotografías, me quedo sentado yo en el vestíbulo con los 2 chavos y les cuento esta historia. Y me dice, ¿hace cuánto de esa historia? Le digo, hace un año y medio a lo mucho. Y luego me dicen, la persona que les abrió la puerta es una persona así, 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 así. Me lo describen tal cual. Le digo, sí, ya es una persona mayor. Le digo, es el sacristán de aquí, ¿no? Y luego me dicen, si te enseñamos una foto, ¿lo reconocerías? Digo, yo creo sí. Y en eso viene llegando mi amigo y su hermana, que eran los que siempre andamos tomando fotos. Le digo, miren, ¿verdad que él fue el que nos abrió la puerta? Y aquella vez que nos quedamos encerrados, no, Simón, nos enseñan la foto, es él. Y luego dice, es imposible, esa persona ya tiene como 3 años que murió. No manches. No manches. Esa es historia verídica. Si algún día volvemos a traer o nos visita aquí nuestro compañero de Alien Garage, les digo que se las cuente de nueva cuenta para que vean que es verídica. Nos quedamos impactados los 3 de que no manches, o sea, fue el año pasado, a lo mucho año y medio, como que tiene 3, 4 años que falleció así.
esta persona falleció, nos enseñan ahí su obituario. Efectivamente, habían pasado más años de lo que había, y luego todavía para reconfortarnos, según es, porque si nos quedamos así como que impactados, nos dicen, pero no se preocupen, es común que él se aparezca y ayude a las personas. Pues se nos fue la sangre a los talones. Entonces sí estuvo, te digo, las iglesias se mueven energías muy, muy fuertes. Sí, claro. Por ahí quedó pendiente una visita a las catacumbas de aquí de la catedral de aquí del estado, pero no se pudo concretar. A ver si más adelante lo podemos hacer y desde ahí les grabamos otro especialito. Estaría increíble hacer un especial ahí. Con un chingo de eco, ¿verdad? Totalmente increíble. Y pues de esta forma, querida audiencia, Jebus, es así como llegamos al final de la temporada de Psycho Stress. Queríamos hacer algo especial. De verdad, sí queríamos. Comentábamos desde tiempo atrás que siempre regresábamos a estos proyectos con un especial en este mes. Y sí. Y gracias a toda la gente que ha estado escuchando el podcast. De verdad, les agradecemos infinitamente que estén un rato, que nos escuchen, que igual mientras estén haciendo algo, ya sea estar en la casa, estar en la oficina, un rato, un break en la escuela o simplemente en la noche disfrutar de escuchar algún podcast y que tengan el tiempo de escuchar este podcast. La verdad, se los agradecemos infinitamente. Gracias casi a las 2,000 personas que nos han regalado una reproducción. De verdad, se les agradece infinitamente. Y este programa es para ustedes. Gracias por escucharnos. Y no dudo de que este episodio se lo van a recetar. Digo, yo creo que este ha sido el episodio más largo que tenemos hasta el momento, honestamente. Creo que sí. A ver, ahorita lo checamos y les digo si es el más largo. Pero creo que un episodio con calidad. Y por ahí, si quieren la segunda parte, porque hay muchísimos más relatos, claro que se puede hacer. Igual por ahí puede haber una encuesta, por ahí pueden sugerirlo. Y con mucho gusto nos la rifamos el equipo de producción de Psycho Stress. Así que este fue el especial de Halloween, señoras y señores. Espero que lo disfruten verdaderamente. Le pusimos todo el esfuerzo y todo el corazón y esperemos verdaderamente que sea de su agrado. Así que, final de temporada, Jesús, ¿cómo ves? Así es como dices, sí, hasta ahorita, bueno, ya con la edición se van a cortar ahí algunos espacios, pero sí es de los episodios más largos. El otro episodio que también duramos bastante fue Nostradamus versus Bababanga. Sí. Dura 1:37. Este va por las mismas. Y efectivamente, como dice mi compañero Ulises, cada vez que regresamos con este proyecto es con un especial. Antes lo hacíamos en radio en vivo online, ahora lo hacemos en versión podcast. Espero y sea de su agrado, ya que sí, desde que este tema lo propusimos ya hace varios meses, cuando nos dijimos que esta temporada iba a ser de 10 capítulos, lo mismo dijimos, vamos a cerrar con el especial de Halloween para subirlo unos días antes de Halloween y la gente lo puede escuchar. Estuvimos debatiendo entre qué temas estaría bien tocar, cuál sería el especial, y los dos coincidimos, e incluso personas a las que se lo consultamos, coincidimos en que creo que si algo que nos motivó a hacer esto fue ese programa de radio, o que nos empezó a iniciar, válgame la redundancia, a esto de los temas paranormales, fue La Mano Peluda. Pues creo que se merecía un especial en nuestro pequeño podcast. Se merecía un capítulo entero, un pequeño espacio, ese programa que la mayoría de la gente conoce solamente por un solo caso. Y aquí ya les dimos 4 casos más que son igual o más impactantes que el que más se ha hecho viral. Así es. Entonces, por eso decidimos hacer este podcast, por eso decidimos hacer este especial, específicamente de la Mano Peluda, porque pues fue algo que nos motivó a hacer todo esto y que nos ha estado dando pues esas ganas de seguir contribuyendo y haciendo esos pequeños podcasts. Como dice mi compañero Ulises, gracias a todas las personas que nos han escuchado durante este tiempo, a las 2,000 personas que mensualmente nos están escuchando, están reproduciendo nuestros podcasts, que por ahí nos dejan un comentario bonito en los podcasts. Les recuerdo, abajo en la descripción de cada podcast viene una encuesta, viene una pequeña sección donde ustedes nos pueden dejar algún comentario, alguna solicitud de algún tema, que hablemos de algo en específico, o que les mandemos algún tipo de saludo, pues ahí no lo pueden dejar. Igual en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook, Instagram, TikTok.
Ahí nos pueden seguir como Psychos 3, como está escrito en este podcast. En las plataformas también nos pueden escuchar no solamente en Spotify, también en Amazon Music y en Google Podcast. Y ahí nos pueden escuchar. Y cualquier cosa, pues nos pueden dejar un mensajito. La propuesta que les tenía es, si a finalizar este mes o ya sea en un día después o después de que hayan escuchado por completo este episodio, quieren que analicemos los videos de estos casos que trajimos en específico, lo podemos hacer en un en vivo en nuestra página de Facebook. Podemos realizar un en vivo donde nos estén viendo a mí y el Ulises, que estemos reaccionando a estos videos, analizándolos, por ahí dando nuestros puntos de vista, compartiéndolo con ustedes y ustedes también compartiendo con nosotros lo que opinan acerca de estos casos. Les voy a dejar ahí abajo en la descripción de la encuesta para ver si quieren este episodio o esté en vivo en nuestras redes sociales para pues tomarlo en cuenta y planearlo. ¿Cómo ves, Ulises? Así es, yo creo que va a estar interesante. A mí me late mucho la idea de que podamos estar reaccionando a través de un live estos casos. Yo creo que estaría incluso genial que por ahí las personas que escuchen este podcast nos den ahí una sugerencia, nos digan, además de estos 4 casos, porque de ley vamos a reaccionar a estos 4 casos, por ahí algún otro caso que les interesaría. Por ahí está el caso de una chava, no recuerdo el nombre de esta chava, estuvo también llamando a la mano peluda, que había jugado con la Ouija también y de repente decía que estaba siendo poseída y que durante la llamada se cambia su voz completamente y le dice: todos los que están escuchando van a morir, algo así. También por ahí ese caso está interesante. Pero sí, por ahí nos pueden dejar los comentarios en redes, incluso como le dijo Jesús, abajo de la descripción del podcast, en la plataforma Spotify, es donde yo lo he visto al menos. Pueden dejarnos una sugerencia, pueden dejarnos un comentario. Gracias a quienes nos siguen en Spotify, en las demás plataformas, Amazon Music, Google Podcast, y tomar el atrevimiento y también hacer especial este especial del terror y dedicárselo a las leyendas que nos inspiraron a atrevernos a hacer esto, al señor Juan Ramón Sáez y al señor Rubén García Castillo. Que en paz descansen. Que a pesar que en paz descansen, que a pesar de no haber tenido una gran participación el señor Rubén García, se le agradece el haber comenzado este formato de este tipo de programa. Y yo creo que no hay mejor forma de honrar la memoria de los pioneros de este tipo de formatos que estos 2 señores. A Rubén García por haber tenido la iniciativa de hacerlo y al señor Juan Ramón por ser la meca del terror en audio, sin duda alguna. Entonces, esperemos, reitero nuevamente, que disfruten mucho de este episodio, porque nosotros disfrutamos muchísimo hacer este episodio y hacer este episodio desde su guión, desde todo. Entonces, muchas gracias por esta primera temporada y quiero aprovechar a mandar un saludito a una de las personas que ha estado fiel aquí escuchando el podcast, que hoy le tocó presenciar el podcast en vivo. Hoy le tocó presenciar cómo es armar todo el setup para poder hacer este podcast. Y es un saludo a mi novia, Sam, que está aquí enfrente de mí. Un beso. Y gracias por escucharnos también. Vas a escuchar ¿verdad? Ok. Y a cada uno de las personas que nos escuchan, muchas gracias por esta primera temporada. Se vienen cosas muy, muy fregonas para la segunda temporada. Por ahí estuvimos charlando con gente. Se vienen cosas verdaderamente fregonas. ¿O no, Jesús? Así es, para la segunda temporada tenemos planeados ahí varios temas que creo que van a ser muy interesantes para que estén ahí al pendiente, como les digo, en nuestras redes sociales. De igual manera, agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado apoyando. Un saludo para tu novia que hoy nos acompañó a la distancia, que la intención era que estuvieran 2 personas invitadas el día de hoy, pero por X o Y no pudieron estar. Así es. Entonces ya será para la próxima. Y igual manera a todas las personas que nos han apoyado, que nos dejan un mensajito, un comentario, que una reproducción aunque sea. Mil gracias por seguir apoyando este proyecto. Nos vemos en la segunda temporada con temas muy buenos que tenemos por ahí guardados. Un saludito a la tía hasta allá, hasta el otro lado, a mis primas que nos escuchan allá, a mis primos. Un saludito para todos. Gracias por apoyarnos. Y mi Ulises, nos despedimos de este especial de Halloween. Así es, Jesús. Nos despedimos de este especial.
un placer compartir este episodio contigo, Jesús, con toda la gente. Igualmente. Así que recuerden, bandita, donde quiera que estén, pásensela a gusto, pero pásensela chido. Nos vemos. Por este día, lo paranormal, lo oculto, seres de otro planeta y lo desconocido se despiden de ustedes, esperando volver a encontrarlos próximamente. Esto fue Psycho Stress.